Ok, aquí ya estamos de noche, con un poco de frío, pero ahí vamos. Bien, en primer lugar, agradecer a la universidad por haberme invitado en este magno evento. Y bueno, voy a compartir un poco de investigación acerca de productos cárnicos con características más saludables, aquellas tendencias que hoy en día se van llevando a cabo principalmente en el mundo académico, que sería la base para que la industria adopte todas esas ideas y luego ya vaya hacia el consumidor. Muy bien. Bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me podrían confirmar si se puede ver? Sí, estamos viendo la presentación de tu ponencia, doctor Juan Darío. Adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, el tema de mi presentación es productos alimenticios de origen animal, tendencias para convertirlos en más saludables. Cuando hablamos de productos de origen animal, nos referimos a varios tipos de especies. Podrían ser carne vacuna, carne de cerdo, carne de aves, inclusive insectos. Pero vamos a enfocar más en aquellos productos que son de mayor consumo y en especial aquellos que utilizan carne de cerdo y carne bovina, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Esto es la idea popular que se tiene acerca de las carnes procesadas, ¿no? Siempre hay aquella asociación de que puede ser mal para el corazón, está relacionado con tal vez algunos tipos de diabetes, como el diabetes tipo 2, la obesidad, que tal vez sea la asociación más fuerte que tenga. Y últimamente que también está muy relacionado con una mayor incidencia de cáncer, principalmente cáncer de colon. De hecho, el 2016 salió una investigación que causó gran impacto en el mundo, no solamente académico, sino en el mundo entero, llegó a todos los oídos, ¿no? De que un consumo mayor de 50 gramos de productos cárnicos estaría relacionándose más con una mayor incidencia de cáncer de colon en las personas. Muy bien. Entonces, este es el escenario global que se tiene hoy en día acerca de los productos cárnicos. Y en base a esta idea que se tiene, se está optando por consumir más productos de origen vegetal. Inclusive, no sé si ustedes habrán escuchado de que hoy en día se está creando carne de laboratorio, ¿no? Que sería un sustituto de la carne real. Y, y sobre todo, además del tema de salud, también por el tema ambiental. No obstante, la carne es una de las principales nutrientes que el ser humano tiene a su alcance para el buen funcionamiento del organismo. Muy bien. Pero vamos a ver, vamos a hacer un check acerca de las carnes y carnes procesadas. Carnes serían aquellas carnes que no han pasado por ningún procesamiento, es decir, uno va al mercado, compra la carne y lo lleva directamente a la casa, ¿no? Para consumo. En carnes procesadas ya estamos hablando de aquellos productos que han sido manipulados en una planta de procesamiento y se han adicionado ciertos ingredientes para que sean llamadas de carnes procesadas. Aquí tenemos como ejemplo salchichas, hamburguesas, salamis, etcétera, etcétera. Pero hay diferencias respecto a su perfil nutricional. Si vemos acá este cuadrito, en términos de macronutrientes, la carne tiene una concentración promedio de agua del 75%, mientras que las carnes procesadas ya varía de 24 a 75%. La carne también es una gran fuente de proteínas, una de las principales fuentes alimenticias de proteínas que existen. En una carne sin procesar tenemos un 19% en promedio, mientras que para las carnes procesadas
o productos cárnicos, tendríamos de 11 a 43%. Inclusive aumenta más aquí la cantidad de proteína en las carnes procesadas. ¿Qué más podríamos tener? Y acá el principal mito que yo diría acerca de la carne, ¿no? Que te hace mal en función al contenido graso, que contiene mucha grasa la carne. Se tiene esa creencia, pero como pueden ver aquí, el valor de la carne que no ha sido procesada es bastante baja, 2.5%. Entonces, en términos de consumir grasas, no estaría muy relacionado, digamos, el consumo de carne con la obesidad, porque es muy bajo su concentración de grasa. No obstante, para las carnes procesadas ya varía grandemente, de 2 a 32%. Y este quizás sea el principal problema de los productos cárnicos. ¿Por qué aumenta el contenido graso? Porque es común que en los productos cárnicos se adicione grasa, principalmente grasa de cerdo, tocino, para que mejore la palatabilidad del producto cárnico. ¿Ok? Estos otros componentes desde el punto de vista nutricional no tendría mucho interés, ¿no? Tales como carbohidratos y cenizas. ¿Ok? Entonces, para las carnes procesadas existe un aumento considerable de las grasas debido a su adición en los productos, ¿no? Como dije, para mejorar la palatabilidad, el aspecto sensorial de los productos cárnicos. Pero además de las grasas, lo que se adiciona en exceso en los productos cárnicos sería a la sal, que varía de 2 a 6%. La Organización Mundial de la Salud te recomienda que deberías consumir hasta 5 gramos de sal diarios, que es un equivalente a 2 gramos de sodio. Si digamos, yo consumo un producto cárnico que contiene 100 gramos, si yo encuentro que hay 6% de sal en ese producto cárnico, yo ya estaría sobrepasando los niveles que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Entonces, tenemos el siguiente factor, además de la grasa, que sería el alto contenido de sodio en los productos cárnicos. Además de ellos, se tiene el uso de antioxidantes y antimicrobianos de origen artificial. Ahora existe esa tendencia de consumir más natural, ¿no? Entonces, existe una asociación entre un alto consumo de aditivos de origen artificial o algunos tipos de enfermedades, podría ser cáncer también, ¿ok? De manera esquemática, serían estos componentes los que estarían, digamos, dándoles esa mala fama a los productos cárnicos. Tenemos a las grasas saturadas principalmente, la adición de sal y de aditivos de origen artificial. Muy bien, entonces tengan en claro muy bien esta diferencia, ¿no? Entre carne y carnes procesadas. Las carnes procesadas son las que tenemos que reformular para que sean más saludables, principalmente en la reducción de grasa, en la reducción del contenido de sodio y en el uso de alternativas naturales a estos aditivos. ¿Ok? Y durante mi presentación voy a hacer así parte por parte, digamos, comienzo con sodio, luego voy con grasa, luego con antioxidantes. Y voy a mostrar artículos científicos que de alguna u otra manera me han presentado éxito para reformular a los productos cárnicos. ¿Ok? Vamos con el primer asunto, que sería acerca de la reducción de sal o sodio en los productos cárnicos. Aquí está este artículo que, a modo de revisión, nos muestra estrategias de reducción de sal en los productos cárnicos procesados. ¿Okay? Como ya dije, la recomendación de la OMS es consumo diario menor de 5 gramos de sal, equivalente a menos de 2 gramos de sodio. A modo de resumen, en este artículo nos muestra ingredientes alternativos para la reducción de sodio en productos cárnicos. El uso de cloruros
es la alternativa más común que existe en términos académicos, y también en otros países, tales como Estados Unidos y en países de Europa, ya también se vienen usando estos cloruros por las industrias. Por ejemplo, el cloruro de potasio, cloruro de magnesio y cloruro de calcio. Principalmente el cloruro de potasio es el aditivo o ingrediente que más se asemeja a la sal, al cloruro de sodio. También tenemos el uso de hongos comestibles. Ya voy a mostrar una investigación acerca de esto también. Y lo que yo voy trabajando, he trabajado en el doctorado y también continúo en esa línea, es utilizar sal de estructura modificada en la forma y el tamaño. Entonces, estas serían las tres principales estrategias o nuevos aditivos que se podrían utilizar para reemplazar a la sal, por lo menos parcialmente, en los productos cárnicos. Muy bien. Sin embargo, antes de ver una alternativa de reducción o alternativa de ingrediente nuevo para adicionar en los productos cárnicos, tenemos que tener muy en claro cuál es el papel de la sal en este tipo de alimentos. Porque una vez con este conocimiento tenemos que elegir la mejor alternativa que va a reemplazar a la sal, pero que cumpla todas estas funciones. Muy bien. La sal lo que hace es aumentar la vida útil del producto a través de la disminución de la actividad de agua. Entonces tiene ese principal papel que tendría la sal no solamente en los productos cárnicos, sino en cualquier tipo de alimento. Digamos, tenemos al pescado, ¿no? Que hay ciertas especies que tienen que ser saladas y pueden ser mantenidas durante muchísimo tiempo a temperatura ambiente por este efecto, ¿no? De que aumenta, disminuye la actividad de agua en el producto y así es menos proclive a crecimiento microbiano, ¿ok? Entonces, esta es la primera función que tendría la sal en los productos cárnicos. También ayuda a retener agua en el producto después de la cocción, y esto está en función de la concentración de sal adicional en el producto. En productos cárnicos, una concentración que varía de 1 a 2% sería suficiente para retener agua en el producto después de la cocción. ¿Por qué es importante este parámetro? Este parámetro se relaciona mucho con el aspecto sensorial. Digamos, yo me voy a freír una hamburguesa que tiene una concentración menos de 1% o tiene una concentración más de 2%. Lo que va a hacer es perder mucha agua y al momento que se consuma el producto va a quedar muy seco. Entonces, este es un aspecto sensorial. Cuando se retiene agua, hay una mejor jugosidad en el producto y es sensorialmente más aceptable, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho el aspecto de aceptabilidad, no solamente en los productos cárnicos, sino también en otros tipos de alimentos. Como tercer papel de la sal es que mejora la emulsificación entre proteínas y grasas. Este es un aspecto muy importante en productos como salchichas, donde la sal lo que hace es solubilizar las proteínas, liberar aquellos grupos que van a formar interacciones con las grasas, grupos hidrofóbicos que forman interacciones con las grasas, y así se forma un producto compacto. Principalmente en las salchichas sucede eso. Entonces, la sal también tiene esta función de mejorar la emulsificación. Porque ¿qué pasa si no hay una buena emulsificación? Lo que va a suceder es que el producto se desmorone. Y eso no sería sensorialmente aceptable desde el punto de vista de la textura del producto. ¿Ok? Y hablando de textura también, mejora la textura del producto cárnico, muy relacionado con el tercer aspecto. ¿Ok? Y esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo adiciona sal a sus comidas, a no ser que tenga problemas de hipertensión. Lo que hace es intensificar el sabor de los productos cárnicos, de los alimentos básicamente, ¿ok? Entonces, muy en cuenta, hay que tener estos aspectos antes de utilizar un sustituto de cloruro de sodio, ¿ok?
Había comentado que en países como Estados Unidos, países de Europa, ya se vienen utilizando alternativas comerciales al cloruro de sodio, principalmente basados en el uso de cloruro de potasio. Estas son algunas marcas que ya se comercializan. Estas tres que están en la parte de encima, ya se comercializan en esos países. Y aquí nos va mostrando, ¿no? De que este ingrediente tendría 77% de reducción de sodio, consta de cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio y lisina hidroclorada, ¿ok? Aquí nos muestra 35% de reducción de sodio, gluconato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de potasio. 50% de reducción de sodio, mezcla de sal con cloruro de potasio, ioduro y un agente de flujo libre. Como pueden ver y como les mencioné, un ingrediente muy común para ser utilizado en estos sustitutos de sal sería el cloruro de potasio. Es aquel cloruro que más se asemeja en términos de funcionalidad al cloruro de sodio. También se tienen sal de estructura modificada, que es el tercer tipo de estrategia que les mostré. Esta sería la sal normal que nosotros conocemos, pero podría haber sales de diferentes formas, forma piramidal o esférica, ¿ok? Tienen diversas funcionalidades, funcionan básicamente en productos secos, que no es el caso de los productos cárnicos. Funcionan muy bien en productos como snacks. No obstante, hay pocos estudios sobre su uso en productos cárnicos, entonces es necesario su uso. Ahora, ¿por qué no se utilizan en productos con alta humedad? Porque son sales que tienen un tamaño muy pequeñito, digamos sería un sal muy refinado, muy fino. Y cuando entra en contacto con la humedad del producto, lo que va a hacer es disociarse. Entonces podría haber una disminución del sabor salado en el producto. Pero hay estrategias para evitar este efecto que les voy a mostrar luego. Bien, tenemos también a los hongos comestibles, que es otra alternativa para reemplazar sal en productos cárnicos. Los hongos contienen en su composición aminoácidos y ácidos glutámicos que ayudan, que digamos mejoran la percepción de salado en los alimentos. Es básicamente, los ácidos glutámicos básicamente están contenidos en productos como el Ajinomoto. Y lo que hace es mejorar el sabor, pero ese sabor se asocia muy bien con el sabor salado en los alimentos. En este estudio lo que se hizo fue utilizar extractos de hongos shiitake como una alternativa viable para reducir cloruro de sodio en hamburguesa bovina. Entonces lo que se hizo fue coger a los hongos, pasaron a ser secos, luego triturados, y como dice que es un extracto, se hizo un extracto acuoso en agua, en concentración de 5, 12, 5 y 20% de los hongos. El mejor tratamiento en este estudio fue el extracto a 20% de solución acuosa. ¿Y qué se encontró como resultado más importantes? Aumento de la salinidad a 50% de reducción de sal, que es una reducción bastante grande de reducción de sal en hamburguesa. También hubo un aumento de la aceptación, un aumento en términos de color, aroma, textura, sabor e impresión general. No obstante, hubo cambios ligeros en el pH, rendimiento, textura y color. No todo va a ser perfecto. Siempre va a haber algunos detalles que necesitan ser mejorados en estudios posteriores. Pero una vez que ya se consiguió reducir hasta 50% del contenido de sal en hamburguesa, ya es una reducción bastante significativa de sodio en este producto.
Esta sería la otra estrategia que les estaba comentando sobre el uso de sal de estructura modificada, en este caso hablando del tamaño. Digamos, yo tengo aquí la sal normal que se compra en el mercado, la sal iodada, ¿no? Entonces lo que hice fue, esto fue parte de mi tesis doctoral, lo que hice fue tamizarlo utilizando una malla con un diámetro conocido y fue, lo que se obtuvo fue una sal de estructura menor, de tamaño menor, llamado de sal micronizada. Y aquí están las diferencias visto desde un microscopio electrónico. Este sería la sal regular. Pueden ver que existen diversos tamaños, no es homogéneo en términos de tamaño. Ya la sal micronizada, es decir, que ha sido tamizada, tiene una estructura más similar en términos de tamaño, ¿ok? Y aquí se puede ver que el tamaño promedio de este tipo de sal fue de 477 micrómetros, comparando con la sal micronizada, que fue casi 170 micrómetros. Hay una diferencia de casi 3 veces, ¿no? Entre los dos. Entonces, lo que hice fue adicionarlo en hamburguesa también. Les había comentado que a menor tamaño del cristal de sal, mayor será la percepción, es decir, se dispersa más en la lengua la sal. Y esto se ve mejorado cuando el tamaño es menor, ¿ok? Y como les había comentado, este efecto puede ser comprometido en matrices con alta humedad, es decir, la sal puede disociarse en la matriz acuosa y eso podría comprometer el sabor salado del producto. Teniendo en cuenta que la sal se disuelve en agua, lo que se hizo fue mezclar mitad de la sal con la grasa para evitar esta disociación, como se puede ver aquí en la figura. Este envase se contuvo la sal, se adicionó con la grasa y manualmente se hizo una mezcla, básicamente para proteger la estructura de la sal, ¿ok? La otra mitad se adicionó a la carne porque la sal, como les mostré, tiene funciones específicas en las proteínas de la carne, principalmente en la emulsificación, y eso también se ve reflejado en la textura del producto. Entonces, aquí estarían los parámetros de los dos tipos de sal, como están mostrados aquí. El tamaño principalmente, la diferencia de tamaño que tuvieron. Y lo que se encontró fue entre sal con 1% de sal micronizada y 1.5% de sal regular, hubo resultados muy parecidos desde el aspecto tecnológico, perfil sensorial y sabor salado similar. Lo voy a mostrar aquí. Lo que hice fue producir 6 tratamientos que iban bajando en contenido de sal, fue de 1.5 a 0.5. RS sería sal regular y MS sal micronizada. Pueden ver que hay una diferencia del contenido de sodio cuando se utiliza menos contenido de sal. No hubo diferencias en el pH. Estos parámetros de color, luminosidad, color rojo y color amarillo, no hubo diferencias significativas. No obstante, cuando se utilizó menos contenido de sal, especialmente a menos de 1% de concentración, hubo un aumento de las pérdidas de cocción, es decir, aquellas pérdidas que ocurren cuando el producto es cocido. Pérdidas en términos de agua, en términos de grasa. Por eso es muy importante, como le mostré, la sal para mantener ciertos componentes en los productos cárnicos. Y aquí hubo mayores pérdidas con menores contenidos de sal. Y esto también se vio reflejado en la reducción del diámetro, que fue mayor para estos productos. Es decir, el diámetro de la hamburguesa fue mucho menor. Y este es un mapa sensorial que se obtuvo utilizando consumidores. Se utilizó aproximadamente 100 consumidores para definir el perfil sensorial
y para ver diferencias significativas entre los tratamientos. Se puede ver aquí que hay dos grupos. Este primer grupo que serían estos productos, estos tratamientos, y este sería este segundo grupo o estos tratamientos. Se puede ver que tenemos aquí MS 1.0, MS 1.5 y RS 1.5. Serían productos con mayor contenido de sal, es decir, de 1% a 1.5. Y por este lado estarían los productos con menor contenido de sal, 0.75 y 0.5. La proximidad que tendrían con estos puntitos que tenemos aquí, esos triángulos, estaría, digamos, en términos sensoriales, representando los productos. Aquí podemos ver que está cerca a los atributos jugoso, salado y sabroso. No obstante, con menor contenido de sal tenemos que está muy relacionado con el atributo seco. Y esto se relaciona con las mayores pérdidas por cocción que tuvo. ¿Ok? Cuando los elipses se entrelazan entre sí, se puede decir que los tratamientos son muy parecidos. Y aquí podemos ver que a concentración de 1% de sal y 1.5 se entrelazan. Quiere decir que son muy parecidos. Yo podría decir que puedo reducir sal, 33% de sal, de 1.5 a 1%, hay una reducción de 33% de la sal regular por la sal micronizada sin afectar ningún parámetro de calidad. Como pueden ver, es una potencial estrategia que se puede utilizar en productos cárnicos. Y aquí, este sería un estudio de continuación donde se puede ver aquí en estas imágenes de microscopía de que la sal con 1.5% de sal regular en hamburguesa, esta sería la masa de hamburguesa y estos serían los cristales de sal, se puede ver que los cristales hay una disminución del tamaño por ese efecto de que es solubilizado por la matriz acuosa de la hamburguesa. Pero debido al efecto que tiene la grasa de proteger a la estructura de la sal, se puede ver que tanto para la hamburguesa cruda y para la hamburguesa cocida, básicamente mantiene el tamaño. Es decir, una protección de la grasa en la estructura de la sal. Y cuando se tiene eso, se puede tener una mejora en el sabor salado del producto. Muy bien. Más resultados acerca de este estudio. Este es son resultados del perfil de textura instrumental, que es un análisis que se realiza para más o menos mimetizar la masticación que se tendría en el producto cárnico. Y aquí están parámetros como dureza, elasticidad, cohesividad y masticabilidad. Se puede ver que a menor contenido de sal, la dureza disminuye y esto se puede relacionar con una menor compactación que tendría la hamburguesa. Y la masticabilidad es directamente proporcional de la dureza, es decir, si esto aquí va a disminuir, entonces esto aquí también disminuye, la masticabilidad, ¿ok? No quiere decir que a 1.5% de sal sea un producto muy duro, sino que tiene una textura, una dureza adecuada. Muy bien. No hubo diferencias marcantes en la elasticidad y también en la cohesividad del producto. Y este sería otro análisis sensorial que se hizo. Lo que aquí destaco es aquellos atributos sensoriales donde hubo diferencias significativas. Y si vamos al aspecto del sabor salado y lo reflejamos de esta forma, se puede ver que las letritas que son iguales aquí, C y D y C y D, entre 1.5% de sal regular y 1% de sal micronizada, no hay diferencias significativas. Es decir, en términos de sabor salado, sería básicamente lo mismo, pero ya estaría reduciendo significativamente el contenido de sal en el producto. ¿Ok?
También lo que se hizo fue investigar cuáles fueron aquellos atributos sensoriales que tuvieron cierta relación con la aceptabilidad del producto. Y aquí encontramos que de un punto de vista positivo, los atributos jugoso y sabroso deben estar presentes en la hamburguesa para que tenga una alta aceptabilidad. Pero debemos evitar atributos como seco y sabor extraño en el perfil sensorial de la hamburguesa para que no disminuya esa aceptabilidad. Y también en términos de textura, este mapa lo que hace es mostrar cuáles serían aquellos atributos sensoriales y parámetros de textura que estarían relacionados con la aceptabilidad global del producto. Y aquí lo que encontramos fue que tanto la dureza y la masticabilidad, como les dije, dureza en términos adecuados, no quiere decir que el producto es muy duro. Y también atributos sensoriales como salado, sabroso y condimentado estuvieron muy relacionados con la aceptación global, ¿no? Entonces, ya que todos estos atributos, parámetros de textura fueron adecuados para el producto con 1% de sal, entonces se puede decir que es posible reducir sal de 1.5% a 1% con sal micronizada en vez de sal regular, sin comprometer los atributos sensoriales sabroso, jugoso, salado, condimentado y la dureza y masticabilidad, lo cuales relacionaron directa o indirectamente con el gusto global de la hamburguesa móvil. ¿Ok? Entonces, esta es una estrategia muy potencial que se podría usar en productos cárnicos. Y posteriormente lo que hice fue escribir una revisión acerca del uso de sales de estructura modificada, ya sea por el tamaño, es decir, sal micronizada, que según le mostré en la investigación, o sales de diferentes formas que se podrían utilizar. Y aquí lo que hice fue revisar aquel papel que tendría la sal desde el punto de vista fisiológico en el sabor salado, comparándose a otros tipos de sales, tales como cloruro de potasio, presenta cierta ventaja en la mejora del sabor salado. En otras palabras, el cloruro de sodio es único en la mejora del sabor salado de los alimentos, pero en este caso lo que se hizo fue investigar para productos cárnicos. Entonces, hay que tener muy en cuenta los macronutrientes que estarían contenidos en los productos cárnicos para ver cuál sería la mejor estrategia de uso de estos tipos de sales. Principalmente por el contenido de agua. Aquí pueden ver en esta figura que en los productos cárnicos puede variar mucho el contenido de agua y podría ser un interferente para la percepción o la mejora del sabor salado en los productos cárnicos. Y aquí lo que hice fue proponer cuáles serían las mejores estrategias para evitar este efecto, principalmente el agua. Sería mezclando con la grasa, que es un ejemplo de la investigación que les mostré anteriormente, o a través de uso de técnicas de encapsulación. Entonces, lo que se tendría que hacer primero es encapsular a la sal y luego esa sal encapsulada llevarlo al procesamiento del producto, pero ya una vez que la sal encapsulada está en la boca, lo que haría la boca es liberar la sal y la sal se estaría siendo disuelta por la lengua, ¿no? Y ahí se tendría ese fenómeno de percepción de salado. Sin embargo, para adoptar este tipo de tecnologías de encapsulación, estaría encareciendo más el producto, ¿no? Pero tiene esta opción que es mucho más barata, ¿no? Siempre y cuando se adicione grasa al producto cárnico, que es el caso de las hamburguesas, de las salchichas. Se podría hacer esta estrategia que es mucho más barata y mucho más fácil, ¿ok? Simplemente tomarían cuestión de minutos coger la sal, mezclarlo con la grasa y listo, ¿no? Y luego pasarlo en el procesamiento. Bien, esas serían las estrategias de reducción de sal o sodio en los productos cárnicos. Ahora vamos con
el aspecto de la reducción de grasa, principalmente las grasas saturadas. Aquí yo pongo un ejemplo de este estudio, de esta revisión que se hizo de varios productos cárnicos y la calidad de las grasas, de los ácidos grasos contenidos en estos productos. Pueden ver que tiene un contenido graso bastante elevado en los productos cárnicos, que puede variar de 3.7% hasta 22%. Es contenido bastante elevado en los productos cárnicos. Y de estas grasas, las unidades saben que son los ácidos grasos. Tenemos las grasas, ácidos grasos saturados. Pueden ver que es una concentración bastante elevada para cada tipo de producto cárnico. Por ejemplo, aquí tenemos chorizo, 45.6% de grasas saturadas sería la principal composición de las grasas para este tipo de producto. Pueden ver que es mayor referente al resto de ácidos grasos. También pueden ver que también en los otros tipos de productos es bastante elevado. Entonces, la principal preocupación del uso de grasas en los productos cárnicos es los ácidos grasos saturados. También hay un aspecto positivo respecto a los ácidos grasos, los productos cárnicos, serían los ácidos grasos monoinsaturados, son bastante elevados. Aquí tenemos principalmente el ácido oleico, conocido como omega 9. Es un buen tipo de ácido graso que ya está contenido naturalmente en los productos cárnicos. Los ácidos grasos poliinsaturados, su contenido es relativamente bajo. Pueden ver, esta sería la variación de ácidos grasos poliinsaturados, pero los ácidos grasos poliinsaturados se dividen principalmente en omega 3 y omega 6. Saben, todo el mundo conoce que los omega 3 tienen muchos beneficios a la salud, pero pueden ver que es muy bajo el contenido en los productos cárnicos, muy bajo, comparando al omega 6, que ya es mayor, es decir, el omega 6 sería la principal composición de los ácidos grasos poliinsaturados. Y aquí les quería mostrar un parámetro que se mide usualmente en la reformulación de productos cárnicos, que sería la división de omega 6 sobre omega 3, que muchos estudios indican que no debería ser superior a 4 desde un punto de vista nutricional, para que no cause ningún daño al individuo. Y aquí pueden ver que para todos los productos cárnicos es superior a 4. Entonces, las principales preocupaciones en términos de grasa en los productos cárnicos serían disminuir el contenido de ácidos grasos saturados y también disminuir esta relación de omega 6 sobre omega 3, es decir, aumentar más el contenido de omega 3 en los productos. Entonces vamos a las estrategias. Pero lo mismo que se hizo con la sal, ¿no? ¿Cuál es el papel de la grasa en los productos cárnicos? En primer lugar, formación de emulsión con las proteínas, importante en las salchichas. Estas salchichas, a simple vista, se podría creer que es simplemente carne, pero no es así. Esto ya es una emulsión de proteína con grasa, ¿ok? Mejora las características sensoriales como el sabor, la suavidad y jugosidad. Es tal vez el principal motivo de utilizar grasas en los productos cárnicos. Y también mejora el rendimiento, porque ayuda a retener agua en el producto. Existen menores pérdidas post-cocción y también el rendimiento económico, ¿no? La grasa comúnmente es más barato que la carne, entonces conviene utilizar más grasa posible en el procesamiento de los productos cárnicos. Y estas serían las principales estrategias de reducción de grasa que se vienen utilizando hoy en día. Serían ingredientes alternativos para la reducción de grasa animal en productos cárnicos. Puedes ver que se puede utilizar residuos agroindustriales. Es un poco difícil de creer esto, pero las fibras que contienen los residuos agroindustriales tienen un papel muy parecido a las grasas.
También se pueden utilizar hongos comestibles que además de su uso como sustituto de sal, puede también ser usado como sustitutos de grasa. Y una de las principales estrategias sería utilizar aceites vegetales y marinos, fuentes de omega 3 principalmente, que estarían contenidos en micropartículas, microcápsulas, como se puede ver aquí. Estas son las principales vías que se utilizarían estos aceites saludables, o se pueden utilizar en oleogeles e hidrogeles, que tendrían una estructura muy similar a la grasa animal. Les voy a mostrar también algunas investigaciones respecto a estas estrategias. Vamos con la primera de ellas, que sería el uso de residuos agroindustriales y aceites vegetales. En este estudio lo que se hizo fue el subproducto del procesamiento de piña. Lo que se hizo fue liofilizarlo, luego pasó por una molienda, un tamizado, y la piña lo que contiene es una enzima llamada bromelina, que es lo que hace es degradar proteínas. Entonces, esto se tendría que evitar en productos cárnicos, si no se podría tener un producto que se estaría desmoronando. Por eso es necesaria la inactivación de enzimas. En este caso, estos autores lo que hicieron fue a 100 grados Celsius y a 2 horas desactivar a la bromelina. Esta sería la formulación que ellos tuvieron, donde hubo una reducción de la grasa de 20% para 10%, ¿no? Y también se fue adicionando aceite de canola, que contiene alto contenido de omega 3, alfa-linolénico, y su producto de piñas. Es una concentración bastante baja que fue utilizado en este estudio, ¿no? Y el modelo cárneo sería hamburguesa. En términos de colesterol, hubo una disminución significativa, principalmente para la hamburguesa cocida, que fue de 117 para el tratamiento control, convencional, mejor dicho, para una disminución bastante significativa, de 117 para 107, 105, ¿no? Y este sería el efecto de la reducción de la grasa animal en el producto. Sería un efecto bastante positivo. Luego tenemos resultados del perfil de ácidos grasos, que sería para hamburguesa cruda y hamburguesa cocida. Pues aquí en destaque la concentración de ácidos grasos saturados, que fue de 32, 30, 31, utilizando aceite de canola, y la mezcla de aceite de canola con el subproducto de piña, ya hubo una disminución bastante significativa. También hubo un aumento de los ácidos grasos monoinsaturados, bastante positivo. Aumento de los ácidos grasos poliinsaturados, que fue de 13, 12 para 16, casi 17. La relación de poliinsaturados sobre insaturados también aumentó. Y la relación omega 6 sobre omega 3 también disminuyó. Pueden ver que hay una disminución bastante baja, ¿no? De 25 para 764, 791. No llega hasta el nivel de 4, pero ya es una reducción muy significativa. Y en hamburguesa cocida, que sería lo que más importa, ¿no? Porque el producto se consume de manera cocida. También la tendencia fue similar, de que hubo una disminución de los ácidos grasos saturados, aumento de monoinsaturados, aumento de poliinsaturados, aumento de la relación poliinsaturados sobre saturados, y también disminución significativa de la relación omega 6 sobre omega 3, ¿ok? Entonces, estos serían los resultados más destacados desde el punto de vista de ácidos grasos en la hamburguesa, que utilizó subproducto de piña y también aceite de canola. ¿Qué más podemos encontrar desde un punto de vista de propiedades de cocción? Aquel producto que contenía subproducto de piña tuvo las menores pérdidas por cocción, mayor retención de humedad, mayor retención de grasa y también menor reducción de diámetro. Este último producto, que contiene subproducto de piña y también aceite de canola, tuvo una relación bastante similar, ¿no? De que
disminución de las pérdidas por cocción, aumento de la humedad, aumento de la retención de grasa y también disminución de la retención de la reducción del diámetro. Entonces, desde el punto de vista de rendimiento, se tiene ese efecto positivo a través del uso principalmente de su producto de piña, que contiene principalmente fibras. Las fibras lo que hacen es retener agua. Ellos tienen esa principal función de retener agua en los alimentos. Y yendo al punto de vista de la textura del producto cárnico, aún un aumento de la dureza tal vez sería un aspecto negativo de la reducción de grasa en la hamburguesa, aumento de la dureza, aumento de la cohesividad y también aumento de la masticabilidad. ¿Ok? Como les dije, no puede ser todo perfecto, siempre va a haber algunos aspectos que se tendrían que ir mejorando posteriormente, ¿no? Y este sería el perfil sensorial de las hamburguesas, donde las muestras están codificadas en las hamburguesas. Este CN sería el producto convencional, tiene una jugosidad y una textura adecuada, está muy cerca al sabor de hamburguesa bovina, por el hecho de ser convencional. Y aquí lo que más destacó, digamos que estaría un poco más parecido al producto convencional, sería el uso de subproducto de piña y aceite de canola, porque estaría muy relacionado con olor a hamburguesa. Es decir, sería factible utilizar estos ingredientes para reducir grasa en la hamburguesa, pero manteniendo el olor de hamburguesa en el producto, ¿ok? Entonces, esta es una alternativa muy eficaz también de ser utilizada. Luego tenemos el uso de aceites saludables en los productos cárnicos. Una vez que ya se define como saludables, decimos, ¿no?, que mejora el perfil lipídico de los productos cárnicos. Sin embargo, a mayor insaturación de los ácidos grasos, hay un mayor riesgo de oxidación lipídica. Ese es el principal problema al utilizar ácidos grasos saludables en los alimentos. Y aquí tenemos las fuentes vegetales que tienen como principal compuesto bioactivo el ácido alfa-linolénico, que en el organismo ya se transforma en EPA y DHA. ¿Ok? Este EPA y DHA van a tener funciones específicas en el organismo. Como pueden ver, pueden actuar sobre el cáncer, la depresión, la resistencia a insulina, el envejecimiento, obesidad, artritis, etcétera, etcétera. Tienen muchas funciones el EPA y DHA en nuestro organismo. Estos ácidos grasos se encuentran principalmente en algas marinas y en pescado, en aceite de pescado, ¿ok? Pero muchas personas consideran con sabores desagradables al aceite de pescado, principalmente nosotros que estamos en esta parte del mundo que sería Occidente, la dieta occidental, no está muy familiarizado culturalmente con el consumo de pescado. Entonces, una estrategia factible sería utilizar aceites vegetales que contengan alfa-linolénico, que es considerado como omega 3, ¿ok? Entonces, veamos las principales estrategias para utilizar estos aceites y luego ser llevados a los productos cárnicos. Lo que se hace, una tecnología muy utilizada es la tecnología de la microencapsulación. Aquí lo que hice fue crear o producir micropartículas, microcápsulas, a través de una solución que iba preparando solución acuosa e interacción electrostática entre proteína de soya, aislado proteico de soya e inulina para encapsular aceite de pescado. Aquí pueden ver, estas serían las microcápsulas muy pequeñitas y estas serían imágenes en microscopio y estas serían las gotículas de aceite de pescado dentro de la microcápsula. Entonces, lo que sería proteger al aceite de factores externos que podrían oxidar al aceite. ¿Ok?
Entonces, lo que se hizo fue adicionar en la hamburguesa, que además de incorporar aceite de pescado, ya estaba reducido en sal, que es de aquellas investigaciones que les mostré al principio de reducción de sal en hamburguesa. Entonces, se preparó las micropartículas, las microcápsulas, y luego fueron liofilizadas. Entonces, lo que se hizo fue adicionar micropartículas en polvo en hamburguesa. Lo que más destaco aquí de estos tratamientos, que serían T5 y T6, que contenían 1.5% de sal y aceite de pescado encapsulado, y T6, 1.0% de sal y aceite de pescado encapsulado, es que mantenían estables, es decir, contenían EPA y DHA en la hamburguesa. Ya cuando se adicionó aceite de pescado sin encapsular, que serían para los tratamientos T3 y T4, el DHA principalmente desaparecía de la hamburguesa después de la cocción. Entonces sería un aspecto negativo. Las micropartículas lo que hicieron fue mantener estos ácidos grasos en el producto. ¿Ok? Por el hecho de estar encapsulados, se tuvo ese efecto, ¿no? Y aquí también la relación omega 6 sobre omega 3 fue menor, no llegó a ser hasta 4, pero fue menor comparando a los otros tratamientos. Es decir, sería más saludable. Principalmente tratamiento 6, que es además de incorporar EPA y DHA, también fue reducido en sal, ¿no? 33% de reducción de sal. Sin embargo, un aspecto negativo en respecto al uso de las micropartículas, ya que hubo una mayor formación de compuestos de oxidación, principalmente hidrocarbonos alifáticos, y esto podría estar relacionado con la densidad de las micropartículas. Fue muy baja. Cuando se tiene muy baja densidad, quiere decir que va a ocupar muchísimo espacio en el producto, en la hamburguesa. En este caso, esta es una foto de los ingredientes de la hamburguesa, y la parte de abajo serían las micropartículas. De forma esquematizada, si yo comparo a la adición de aceite sin encapsular con la adición de micropartículas, las micropartículas van a estar más dispersas en el producto, por ende tendría mayor área expuesta a la oxidación. Entonces, una vez que sucede esto, o que sucedió esto, hubo mayor compuestos de oxidación en el producto. Pero una posible solución a este fenómeno sería utilizar antioxidantes, que vamos a verlo luego, ¿ok? Vamos con la siguiente estrategia, que sería el uso de aceites saludables en oleogeles. Esta revisión nos muestra que es una nueva estrategia que viene siendo usado en los últimos años, donde un oleogel sería la mezcla de los aceites saludables con agentes estructurantes. Los agentes estructurantes utilizados serían monoglicéridos, ceras, fitoesteroles y etilcelulosa. Básicamente lo que se hace es mezclar, una mezcla con agitación, y a diversas temperaturas se va formando una especie de geles, y estos geles tendrían estructura muy parecida a la grasa animal. Pero aquí estos autores nos muestran que hay desafíos futuros, digamos, en el uso de nuevos agentes estructurantes, de nuevas metodologías para obtener a los oleogeles, y también el uso de antioxidantes, porque el uso de estos agentes estructurantes no garantiza de que el aceite saludable va a mantenerse estable desde el punto de vista de oxidación, ¿no? Y esto se puede ver reflejado en este estudio, ¿no? Lo que se hizo fue preparar oleogeles conteniendo aceite de sésamo, utilizando cera de abeja, y su aplicación para sustituir parcialmente la grasa animal en hamburguesa. Estos autores encontraron como mejor tratamiento oleogel con 10% de cera y enfriado a 4 grados Celsius. Y fue incorporado en la hamburguesa con 50% de reducción de grasa animal. Entonces,
Los principales resultados fueron que hubo una reducción de la dureza y masticabilidad, que sería un aspecto positivo, disminución de las pérdidas post-cocción, que también sería positivo y aceptable por el panel sensorial. No obstante, como indicaron aquí estos autores, que hay desafíos en el aspecto de estabilidad oxidativa, en este estudio lo que se hizo fue, lo que se encontró, un incremento en la oxidación lipídica. Como les dije, cuanto más saludable es el aceite, más riesgo hay de que oxide sus ácidos grasos. ¿Okay? De nuevo, para evitar esto se tendría que utilizar antioxidantes. ¿Qué más podríamos utilizar? Podríamos utilizar aceites saludables en hidrogeles. Hidrogeles sería más o menos como un oleogel, pero además de los agentes estructurantes, contiene también agua. Serían mezcla de aceites con agua y agentes estructurantes. Estos agentes estructurantes utilizados serían proteínas, tales como colágeno, trigo, soya, caseína, polisacáridos como el alginato, carragenina, carboximetilcelulosa, inulina o pectina. ¿Okay? En este estudio lo que se hizo fue utilizar hidrogeles con aceite de chía y aceite de linaza para reducir grasa en hamburguesa. Y los principales resultados fueron que no hubo cambios en los parámetros de rendimiento, aumento de la dureza, que sería tal vez negativo, mejora significativa del perfil lipídico, es decir, la relación N6 sobre N3, omega 6 sobre omega 3 fue menor a 4, pero la estabilidad oxidativa debe ser mejorada. Y aquí, desde el punto de vista de aceptación, se podría reducir hasta 60% de la grasa animal utilizando estos hidrogeles. ¿Okay? Los hongos comestibles como sustitutos de grasa también pueden ser utilizados, aumentan el rendimiento ya que contienen bastante contenido de humedad. En este estudio también se encontró de que hubo un aumento de la luminosidad y color rojo en la hamburguesa, que sería un positivo, productos menos duros y menos masticables. Y aquí se puede ver que incluso el uso de 10% de hongos comestibles sería mejor que el control en la aceptación del producto. Y ya desde el punto de vista de oxidación lipídica, el producto que contenía 15% de hongos comestibles fue el que tuvo mejor perfil de oxidación lipídica, es decir, oxidó menos. ¿Queréis saber cómo estoy de tiempo? Sí, mi estimado doctor Juan Darío, estamos ya al límite del tiempo, hemos superado también el tiempo programado. Creo que va a ser motivo de una charla posterior, pero le agradeceríamos que dé unas conclusiones respecto a su trabajo que definitivamente ha generado bastante expectativa. Sí, disculpen por pasarme del tiempo, la verdad que no estaba controlando. Bien, la última parte que quería mostrar, voy a pasarlo muy rápido, sería acerca del uso de los antioxidantes naturales en productos cárnicos como alternativa a los sintéticos. Lo que más se utiliza es el extractos de romero y orégano y cáscara de maní en términos académicos, pero aquí lo que quería resaltar es el uso de cúrcuma, de achiote en productos cárnicos, que además de dar color al producto, tiene actividad antioxidante. En este estudio, lo que se hizo fue, en términos de oxidación lipídica, el achiote, que contiene norbixina como su principal compuesto bioactivo, disminuye de manera significativa la oxidación lipídica en los productos cárnicos. Y esto también mostró resultados muy parecidos para la oxidación lipídica. Bien, en conclusión, respecto al uso de nuevas alternativas para productos cárnicos más saludables, podemos decir que los productos cárnicos pueden ser más saludables a través de la reducción de sal o sodio y grasa animal y el uso de antioxidantes naturales. Además, es posible la incorporación de compuestos bioactivos tales como ácidos grasos saludables como EPA y DHA. Pero este es otro aspecto que
quise hablarles un poco más acerca de que existen diversas alternativas de desarrollo de productos cárnicos más saludables, los cuales se acoplan a la disponibilidad de recursos existentes y a la legislación. Aquí hay mucho por trabajar en el Perú, de modificar las normas técnicas peruanas para que puedan ser incorporados nuevos ingredientes y así poder obtener alimentos más saludables, ¿no? Una vez más, agradezco a la Universidad Nacional de Juliaca por la invitación y para cualquier duda que tengan, aquí tienen mis contactos, mis emails. ¿Ok? Muchas gracias.